Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el Audi A1 Sportback. Muchísima gente me dice que por favor que traiga los coches más baratos de las marcas, los más asequibles, así que he visto conveniente traeros este Audi A1. Precio más o menos de unos 17.000, 18.000 euros sin los típicos descuentos que suelen tener las marcas. Así que en relación calidad-precio creo que prácticamente no tiene ningún competidor, excepto quizás el Mini, pero en esta categoría, con estas calidades y con este tamaño, este sería uno de los únicos que hay aún en el mercado. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. Es un coche pequeñito, ligero y relativamente económico, es decir, 17.000, 16.000 euros, 18.000 euros más o menos por este coche. Mucha gente lo verá caro y a ver, no os quito la razón, pero claro, si queréis unas calidades como las que tenéis en este coche, si queréis pues una fiabilidad, cierta, no sé, imagen de marca, pues claro, tenéis que desembolsar un poquito. Al fin y al cabo Audi no es barato, pero todo el mundo sabe que, o la mayoría de la gente sabe, que Audi es bastante fiable y tiene muy buenas calidades en general. El Audi A1 fue presentado en 2010 y este es el rediseño que ha sufrido en 2015. El rediseño: paragolpes delantero. Esto es un poquito más bajo, un poquito más ancho, y los pilotos delanteros, como os decía, el paragolpes, la estructura en general y los pilotos traseros. En este acabado tenemos tanto el acabado estético S-Line como los pilotos delanteros en Xenon. De hecho, ya os daréis cuenta, los pilotos los han reformado un poquito, es decir, la forma en la parte inferior antes tenía otra forma, los pilotos antinieblas antes tenían otra forma diferente, y la parrilla delantera. Muchos sois los que me comentáis que por favor que os enseñe este detalle. Pulsamos sin soltar el botón de abrir y se abren las 4 ventanillas. Si queremos cerrarlo a distancia, simplemente pulsamos el botón de cerrar y se cierran todas las ventanillas. Si tuviéramos el techo abierto, también se cerraría el techo. También tenemos acceso confort si quisiéramos. Simplemente le ponemos el dedo encima del wedge de la marca y cerramos el coche, y para abrirlo simplemente metemos la mano por detrás y lo abrimos. Esto todo sin tener que sacar la llave en ningún momento. La tenemos encima, tiene que estar más o menos entre 1 metro y 1,5 metros cerca del coche, si no nos funcionaría, pero tenemos acceso confort. Y aunque a pesar de ser un coche pequeño exteriormente, el interior es amplio, por lo menos en las plazas delanteras. Tenemos buena altura, regulación en distancia, regulación en profundidad y regulación lumbar. En estos asientos de cuero, sinceramente son un poquito duros. He probado los asientos normales, son bastante blanditos, pero los de cuero son bastante rígidos. Aún así se hacen cómodos porque tenemos muy buena sujeción, tanto en la parte superior como en la parte inferior. En el Audi A1 no hay posibilidad de añadirle asientos eléctricos. La única posibilidad sería asientos de cuero, asientos de alcántara, asientos más deportivos o incluso asientos tipo baquet. Pero asientos eléctricos no habría posibilidad. Regulación mecánica, tanto como os decía antes, para prolongarlo, para distanciarlo o para reclinarlo. Regulación máxima, como veis, lo que os decía antes, es un coche pequeñito por fuera, pero por dentro es muy amplio. Si os fijáis, el habitáculo es muy amplio. A pesar de tener techo eléctrico que siempre nos baja 2 o 3 centímetros de altura, tenemos muy buena regulación. Debemos de tener más o menos unos 10 centímetros para llegar a la parte superior. Y aún así, no es como en algunos coches que, vale, tenemos mucha altura, pero nos sentimos muy embutidos, ¿no? A pesar de tener la regulación lo más baja posible, seguimos teniendo muy buena visibilidad del entorno. No es que nos dificulte la visibilidad. Y ahora que estoy fijándome en esto, este es un detalle que a mí me gusta mucho, incluso más que algunos modelos actuales que no lo tienen, y es esto, es decir, que la pantalla se pueda recoger. Me parece que vale, que es manual, pero se puede recoger. No es como en los Audis modernos o en los Mercedes o en los BMWs o en todos los coches modernos que te ponen la pantalla y ya está, no la puedes sacar. En este sí, o sea, vale que es manual, lo que os decía, pero si quieres la quitas y si quieres la pones. Pero si lo quisiéramos elevar, fijaros, estoy prácticamente tocando el techo, o sea, me queda entre 1 y 2 dedos para llegar arriba. La regulación mecánica de estos asientos no me suena en ninguno del resto de Audis, es decir,
no me siento como en un SUV, pero la posición de conducción es tremendamente alta, o sea, veo prácticamente todo el capó y eso que es un capó muy pequeñito. Pero si quisiéramos ponerlo en una regulación cómoda para una persona normal, para mí, para una persona de 1,75 de altura, que más o menos podría ser algo así, ¿no? Yo creo que por ahí. Luego veremos el espacio que nos queda en las plazas traseras. Esto no me convence mucho, ¿vale? Lo de tener el freno de mano y quitar el freno de mano, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿no? O sea, a mí me gusta que el reposabrazos vaya un poquito más abajo o incluso que el freno de mano sea eléctrico, ya que, como veis, es curiosa la manera de sacarlo, pero bueno. Asientos delanteros amplios, espacio delantera amplia. En estos sillones, como os decía, son bastante rígidos, como podéis ver, son muy rígidos y el cuero es bastante rígido. A pesar de tener el coche ya 16.000 kilómetros, los sillones siguen estando en completo perfecto estado, porque algunos incluso con 10.000 kilómetros ya se empiezan a gastar, ya empiezan a coger formas, arrugas, y estos están en perfecto estado. La parte interior es como prácticamente todos los Audis, ¿no? Es muy simple, muy sencilla. Las tomas de ventilación, como veis en blanco, eso son parte de un equipamiento, un extra, y de hecho podemos pintar más partes de otros colores, ahora os comentaré. Bueno, antes de cerrar, aquí tenemos el botón para la desconexión de la alarma. Para los que equipéis alarma, ahí tenéis el botón para desconectarla. Parte superior, con buen tacto. No es ni goma acolchada ni goma blanda, no sabría qué deciros, es un tacto como rugoso, no sabría deciros, pero bueno, se ve que no es un tacto malo. Tiradores en aluminio, equipo de sonido, en esta ocasión tenemos el equipo de sonido Bose, bloqueo y desbloqueo del coche, luego tendríamos parte acolchada en goma, elevalunes eléctricos, espejos eléctricos, huequillos varios por la parte inferior, pero bueno, en la parte inferior sí que ya sería de plástico duro. Esto es algo que no comprendo mucho de las llaves de Audi, espero que en el modelo nuevo ya la cambien, pero si os fijáis tenemos la llave típica de Audi de hace pues un montón de años, de espadín, pero tenemos el botón, es decir, ponerle el botón nos cuesta unos 400 euros con respecto a no llevarlo, ¿no? Pero en esos 400 euros creo que nos podrían haber dado una llave sin el espadín, porque siempre que me estoy montando en el coche, llevo varios días con el coche y siempre que me monto en el coche le voy a meter la llave porque como tengo el botón pues ya la saco, es costumbre, pero es curioso que si le ponen el botón que me pongan el espadín, pero bueno, aún así, llave muy simple. Y empezando por la izquierda tenemos iluminación apagada, automática, posición, cortas, hacia atrás sería antinieblas, delantero y trasero, dando la palanca hacia adelante, luces largas y cuatro intermitentes.
Cuando nosotros abrimos el coche a distancia y está en una zona medianamente oscura, atrás está bien, se ilumina la parte trasera y la luz LED de la matrícula nos ilumina bien lo que es la zona por la parte trasera. Pero por la parte de delante me parece que le queda muy feo que se enciendan las halógenas. Sí que se encienden las luces de día también, pero se encienden las luces antiniebla y como que canta un poquito. En la parte interior ya veis que se ilumina todo en LED y cuando abrimos tenemos tanto iluminación en la manilla por la parte de dentro como iluminación en la parte inferior e iluminación del equipo de sonido Bose, ¿vale? Todo alrededor. En cuanto le damos un poco de contacto al coche para que se ilumine todo, ya vemos que se ilumina todo en rojo y los altavoces en blanco, pero la iluminación en general es en roja. Incluso en el volante, el cuadro pues se ilumina como prácticamente todos y todo estaría así iluminado. Lo bueno es que en la parte superior, tanto en la parte delantera y trasera, se ilumina en LED, entonces eso nos va a dar muy buena iluminación en la parte interna, como os decía, en la parte delantera y en la parte trasera. En cuanto a los botones, el botón para que se ilumine cuando abramos las puertas, el botón de la iluminación completa delantera y trasera y luego iluminaciones de lectura, izquierda y derecha. Incluso hasta la luz que tenemos en la parte superior, en el espejo, nos da muy buena iluminación en el interior. Lo bueno de este tipo de coches tan pequeños es que si tienes un garaje pequeño y tienes dos coches pequeños, te entran sin problema ninguno. Si tuviera un coche con 40 centímetros más, no me entrarían dos coches en un garaje. Habéis visto la diferencia, ¿no? Es decir, la iluminación en xenón es muy bonita, ilumina muy bien, la trasera le queda muy bien, pero lo que os decía, podemos añadirle, si no quisiéramos la delantera en xenón, la trasera en LED. A la derecha tendríamos regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro y de la iluminación de la botonera. Esto, lo que os decía, ¿vale? Esto es parte de un extra. Podemos hacer dos opciones. O pintar solo las tomas de ventilación, las 4, ¿vale? Como veis. O bien podríamos pintar tanto las tomas de ventilación como algunas piezas del coche para darle un toque, como quien dice, un poco más personalizado. Hay dos diferencias de precio, evidentemente, pero creo que le dan un punto pues bastante como moderno y entre comillas no me parece caro, ¿vale? No me llega a parecer caro porque al fin y al cabo es algo que vamos a ver constantemente y bueno, le queda bonito. Tomas de ventilación, equipos de sonido, en la parte superior goma acolchada, en la parte trasera más goma acolchada, muy acolchada, equipo de sonido, como os decía, pantalla retráctil. En cuanto al volante, hay 4 diferentes volantes, es decir, hay con levas o sin levas y lo hay redondo o achatado. A mí personalmente me gusta mucho más el volante que es achatado, el que tiene un corte en la parte inferior y con levas en el volante para los cambios automáticos. Pero bueno, en general, volante de cuero duro, muy duro, cuero, es un volante redondo más bien. Botonera en la parte superior para movernos a través de la pantalla, la rueda para movernos a través del ordenador de a bordo y luego el botón para entrar en los menús. A la derecha, botones para comandos por voz, botón personalizable y volumen. Y hacia adentro, mute. Tendríamos en la parte inferior el control de velocidad. Imagino que en el modelo nuevo lo adaptarán en el volante como en las versiones nuevas de Audi, pero en esta ocasión lo tenemos en la parte trasera. Palanca de intermitencia, destellos y luces, y a la derecha tenemos limpiaparabrisas delantero y trasero. El cuadro sí que me parece muy sencillo, muy sencillo, pero bueno, le da un toque bastante curioso que esté rodeado de plateado, porque en algunos modelos ni siquiera tienen el borde de este plateado y lo hacen un poco más soso, por lo menos en este lo tienen plateado. Y ordenador, como os decía, en donde podemos ver los consumos y la información que queramos.
El consumo que me está dando este coche es de un 6,3 aproximadamente en autopista. Ahora porque, como veis, lo tengo parado y ya llevo un rato con el parado encendido. Pero en autopista a una media de unos 110-120 km por hora, consumo en llano de un 3,4 más o menos. En ciudad sí que sube un poquillo, sube al 8, pero mixto me está dando, ya os digo, aproximadamente un 6, un 6,3 más o menos. Si vamos a la derecha tendríamos pues lo que tuviéramos reproduciendo en este momento, directorios y por último las indicaciones que quisiéramos, las indicaciones que tendríamos que tomar para los destinos, ¿vale? Os voy a poner una captura porque el otro día cuando activé el navegador me ha puesto las rotondas, me ha puesto todo y muy bien indicado, muy cómodo de ver. A pesar de ser en blanco y negro, ser una pantalla bastante pequeñita y de ir viéndolo en la pantalla, ¿no? El sistema multimedia, ir viendo el mapa en la pantalla, se hace cómodo ver las direcciones o las rotondas que tenemos que coger. No está nada mal. En la parte central, sistema multimedia. El sistema multimedia no me voy a parar demasiado con él porque ya lo habéis visto y básicamente habrá cambiado en el modelo nuevo, pero bueno, ahí podéis ver lo simple que es, ¿vale? Tenemos opciones de coche para ver los ajustes, tenemos opciones de teléfono, información, navegación. La navegación se vería tal que así, ¿vale? No me voy a parar mucho porque ya lo habéis visto en un montón de coches. 4 intermitentes, activación o desactivación del auto start stop, ya que tenemos la opción de que se apague el coche al llegar a un semáforo. Tomas de ventilación, podemos cerrarlas o abrirlas, podemos redirigirlas. Aquí, si no le añadiéramos la pantalla de serie, nos traería una radio muy sencilla con una pantalla en blanco y negro muy sencilla. En esta tenemos SDs, tenemos incluso disco duro de 20 GB en la parte interna. Parte inferior, climatizador automático, potencia, diferentes zonas. En la parte inferior, asientos calefactados, desempañar el cristal trasero, control de tracción, activación o desactivación de los controles de estacionamiento, ¿vale? Los sensores de estacionamiento, ahí tendríais. Y por último, el otro calefactor del asiento. En el inferior de todo tenemos forrado de goma con una toma de 12 voltios, por si quisiéramos poner un cargador de un teléfono o algo así, portabebidas y el cambio automático. Dependiendo de la motorización tendríamos cambio manual de 5 o 6 velocidades o cambio automático S-Tronic de 7 velocidades. La verdad es que el cambio automático anda muy bien, prácticamente no se sienten los cambios de marchas, no nos lleva el coche tremendamente bajo de revoluciones como en algunos cambios de marchas que siempre van a 1000 revoluciones, parece que el coche como que está muerto. Este cambio, a pesar de llevarlo por ejemplo en modo normal, no en modo deportivo que sería tal que así, en modo normal lo lleva muy bien el coche y normalmente siempre tiene potencia, no es una caja de cambios que no nos dé potencia. ¿Vale? Como veis, parte superior de cuero con gatillo en aluminio y todo sería en aluminio. Y esto lo de siempre, ¿no? Marcha atrás. Cuando lo activamos se nos activan los sensores de aparcamiento en la pantalla. Neutra. Luego tendríamos directa y aquí es donde podemos poner o modo Sport o modo Tiptronic. El modo Sport es simplemente dándole un toque hacia atrás, luego cambiamos entre modo Sport y modo manual. Y el modo Tiptronic sería a la derecha y así cambiaríamos manualmente o a través de la palanca o a través de las levas que tenemos detrás del volante. Freno de mano, también de cuero, como veis muy cortito, muy sencillo todo, sin huecos ni nada. Esto sería todo en plástico duro y luego tendríamos el reposabrazos regulable en altura. Muy simple. Parte superior no es de cuero, pero es acolchado, es como una espuma acolchada. Y en la parte inferior podemos añadirle
el amplificador de antena e incluso podríamos llegar a añadirle un cargador inalámbrico. Y diréis, ¿y dónde tienes el USB para poder cargar el teléfono o demás, no? Curiosamente está escondido en esta pestaña, ¿vale? Como veis, ahí está escondido. Es complicado porque es muy pequeñito, pero está escondido ahí. Me parece muy buena idea esconderlo ahí porque, por ejemplo, normalmente siempre se lleva el teléfono ahí, ¿no? ¿Vale? Para que veáis el tamaño un poco de la guantera, es muy pequeñita, es muy pequeñito, pero si lo queréis llevar cargando, simplemente lo tenéis así, ponéis el cable ahí y lo engancháis al USB. No está mal. Micrófono para manos libres, alarma, iluminación, todo en LED. Me parece muy buena idea lo de añadirle toda la iluminación en LED del coche. Y luego tendríamos el techo eléctrico. El techo eléctrico tenemos cortina manual, ¿vale? Muy sencilla, como veis. Y el techo podemos o bien abrirlo un poquito o bien abrirlo de todo. O bien, si quisiéramos, podemos dejarlo a la posición que nosotros queramos, ¿vale? Es decir, podemos dejarlo en un trocito o podemos abrirlo de todo. Pero lo bueno es que podemos ponerle la cortina. Así nos airea el coche perfectamente, pero no nos molesta el sol. Me gusta muchísimo esto, porque por ejemplo hay muchísimos coches que tienen el techo eléctrico, pero que te obligan a tener la cortina abierta y molesta muchísimo el sol. Y así, muy buena idea. Y desde fuera, como acabáis de ver, queda muy bien. Tenemos sensores de iluminación. En la parte trasera tenemos sensor de luz y lluvia, espejos, también con iluminación en LED. En la parte del acompañante seguimos con acolchados en goma. La guantera no es muy grande, es bastante pequeñita, pero bueno, iluminación, tenemos activación o desactivación del airbag y tenemos tanto distancia del sillón como las mismas regulaciones que en el conductor, altura y parte lumbar e inclinación. Equipo de sonido Bose y se vería tal que así. Voy a encender el coche para que escuchéis cómo suena, pero os aviso, es un motor tricilíndrico, así que suena bastante raro. Eso es a lo que me refiero. Suena como raro, pero gracias a la buena insonorización que tiene el coche en general, porque he visto otros tricilíndricos, 1.0 tricilíndricos como este motor, pero montados en otros coches y hacen como más ruido, vibran mucho más. Y en este coche, a pesar de sí que suena un poco raro y vibra bastante, no hace tanto esas cosas raras como con otros coches. Quiero recalcar lo cómodos que son los asientos. Sí que con el tiempo de estar sentado, de conducir y demás, no acaban siendo tan duros como realmente parecen, sino que acaban siendo bastante bien, bastante más confortables que otra cosa. Aquí ya depende mucho de vuestros gustos, ¿no? Pero ponerle dos puertas más implica 760 € de diferencia con respecto a la versión de 3 puertas. Así que posiblemente compense añadirle unas 2 puertas más, básicamente porque una puerta se hace muy grande en este tipo de coches y 2 puertas se pueden hacer cómodas para el acceso a las plazas traseras. Es cierto que tenemos muy buena apertura. Fijaros en el tamaño del coche y prácticamente la puerta trasera es amplia, es muy amplia para el acceso a la parte trasera. Habéis visto cómo he dejado el asiento en la parte delantera y aún así en la parte trasera tenemos
buena distancia, unos 3 dedos, que son aproximadamente unos 4 centímetros, 5 centímetros para llegar a la parte delantera. Este tipo de coches no es para ir habitualmente 5 personas o 4 personas o hacer un viaje muy largo. Se podría hacer sin problema ninguno, pero habitualmente no. Así que para ir ocasionalmente en este coche en la parte trasera, no está mal. Eso sí, si vais a hacer viajes largos, fijaros que en la parte inferior sí que ya nos toca un poco más en las piernas. Pero aún así no es incómodo porque nos podemos mover bien e incluso con respecto a la altura del sillón está muy bien. Algo que no entiendo de este coche es que haya 5 plazas, ¿no? Lo lógico sería 4 plazas. De hecho, este cinto a mí como que me sobra un poco, ¿no? Porque si quisiera ir en la parte central, a ver, podría ir, pero iríamos tremendamente justos 3 personas aquí atrás, a no ser que fueran 2 adultos y un niño o algo así. Pero los asientos estos están hechos, creo yo, para 2 plazas en la parte trasera, porque además, como os fijáis, tiene bastante forma y son bastante ergonómicos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. La puerta también tiene el mismo material que en la parte delantera. Es un material como contacto, pues ya os digo, medio... No es plástico duro, no es plástico blando, no es acolchado. Es un tacto más bien como gomoso, pero bueno, no sabría describiroslo. Aluminio, equipo de sonido, levolunas eléctricos. La distancia, más o menos, como veis, entre 3, si me pongo un poco más recto, 3 dedos, 4 dedos, ¿vale? Pero esto es a lo que me refiero. La parte inferior sí que es como más salida hacia atrás. Entonces, aunque nosotros le demos hacia adelante a las piernas, nos queda libre arriba, pero nos toca un poquito abajo. Aún así, la parte inferior es alta. Como veis, tenemos bastante altura para llegar arriba. Unos 7-8 centímetros sin problema ninguno. Un huequecillo para llevar algún objeto simple. Y la visión desde la parte trasera. No sé, las tomas de ventilación en color blanco me parece que le dan un punto así como de personalidad, diferentes. Parte superior, iluminación en LED. Y los reposacabezas, que evidentemente se pueden levantar. Tendríamos 3 reposacabezas en la parte trasera. Y anclajes Isofix para las sillas de los bebés. El tono que tiene, es decir, podemos pintar la mitad del coche hacia abajo y la mitad del coche hacia arriba si quisiéramos. Es decir, lo podemos poner en bitono, un color, y en el techo en negro, o incluso una pegatina en la zona de la parte trasera, en la esquina trasera, o podríamos pintar todo el coche de un mismo tono. En la parte trasera el acabado de Selane le da un toque muy bonito. El difusor inferior con el acabado en gris, creo que le da un toque como más bajito, más ancho, más deportivo al Audi A1. Como os decía, el cambio también lo sufren los pilotos traseros, se han rediseñado y en esta ocasión tenemos los pilotos en LED. El maletero de este coche es raro, es muy raro. Y raro me refiero a que cuando lo abrimos se convierte prácticamente en un mini. Estos pilotos traseros están ahí por seguridad, es decir, nosotros cuando levantamos el portón, si os fijáis, evidentemente se va todo el piloto trasero con el portón. Esto es por seguridad. Tenemos intermitencia y luz de estacionamiento. El portón, como veis, se eleva muchísimo, pero muchísimo. Es un poco exagerado lo que se eleva. Y el espacio interior en el maletero es bastante justo, pero tiene trampa. Es decir, nosotros quitamos la maleta y tenemos el doble fondo que ya tenéis visto en un montón de coches. Es decir, tenemos posibilidad de rueda de repuesto, tenemos kit antipinchazos, o si quisiéramos y no le añadiéramos el equipo de sonido Bose, podríamos tener el doble fondo. Que si nosotros le quitamos la tapa, ya nos fijamos que son los amplificadores del equipo de sonido Bose. Pero claro, si le añadimos el equipo de sonido Bose, estamos perdiendo el doble fondo ese que nos puede salvar en muchísimas ocasiones. Y claro, es curioso que tenemos incluso los enganches para poder estar haciendo lo que quisiéramos o guardando los objetos o cualquier cosa, y los enganches en la parte superior. Estos enganches me parecen súper útiles, pero bueno, el espacio
podemos poner maletas de medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, y si os fijáis, vamos a bajar la bandeja y os fijaréis que nos entra sin problema ninguno en alto lateralmente. También podríamos ponerla tumbada, pero evidentemente y lógicamente en altura ya no nos entraría, a no ser que le quitáramos la bandeja y la pusiéramos en el fondo. En ese caso sí que nos entraría. Pero repito, no es un maletero de los más grandes, pero para ser un utilitario y tener un espacio en la parte trasera, nos viene bien. Si queremos acceder a la máxima carga, pues muy simple, simplemente quitamos la bandeja, bajamos los reposacabezas y ahora le damos a los sillones para adelante y ya está. Esta sería la capacidad máxima del maletero. Como veis, nos hace como una especie de rampa. Pero si por cualquier motivo queremos más espacio en la parte trasera, simplemente quitaríamos el sillón y bajaríamos otra vez los asientos. Y así bajaríamos la parte delantera de los asientos. Si os fijáis, estamos ganando un poquito de espacio, un poquito de zona plana. A ver, esto ya es un poco exagerado, ¿no? Tener que desmontar el sillón para hacer este tipo de cosas, pero si por un casual necesitáis en un momento puntual que los sillones estén prácticamente rectos y más espacio, lo podríais llegar a hacer. Y a mí la forma del coche sinceramente me gusta bastante. Es decir, es un coche pequeñito, también ayudan mucho las llantas de 18 pulgadas, como podéis ver, que ayudan muchísimo. Eso sí, lo curioso es que me parece es que tiene un disco de freno como súper pequeñito, muy pequeñito, que prácticamente parece el buje, y una llanta enorme, pero le queda muy bien. Llantas, tenemos un montón de llantas. Estas concretamente cuestan en torno a 1000 euros y creo que le quedan bastante bien. El Audi A1 es el modelo más pequeño de Audi, dirigido hacia un público con unas exigencias tanto a niveles de acabado como de equipamiento muy elevadas. Se puso a la venta en 2010 y en 2015 recibió una remodelación. Se prevé que en 2018 se presente la segunda generación. Se divide en tres apartados. A1 3 puertas desde 17.940 euros, el Sportback con 5 puertas con 730 euros de diferencia mayores y el S1, una versión deportiva de este modelo. También en 3 puertas desde 35.810 euros y 5 puertas por la misma diferencia, 730 euros a mayores. La versión básica viene un poco justa en equipamiento, con faros halógenos, llantas de acero, cierre centralizado y volante de cuero entre otros, pero habiéndolo en 6 acabados diferentes, un acabado intermedio donde se le pueden sumar unos 1.500 euros, ya empieza a venir bastante equipado, con llantas de 17 pulgadas, pintura del techo en contraste, Bluetooth, radio MMI con pantalla color, volante multifunción, luces automáticas, luces traseras en LED, asientos deportivos. El que estáis viendo en el vídeo es un acabado alto llamado Adrenaline 2, partiendo desde 21.690 euros, aunque el del vídeo tiene la mayoría de equipamientos que se le pueden añadir, como pueden ser iluminación delantera en Xenon Plus, tapicería interior, cuero Milano, techo panorámico con apertura, equipo de sonido Bose con casi 500 vatios de potencia, sensores de aparcamiento, suspensión deportiva S-Line o personalización completa del interior y exterior en cuanto a colores, los niveles de acabado y materiales y el posible equipamiento que se le puede añadir a la A1 hacen de este un coche único en su categoría. Los motores que se le pueden añadir se dividen entre dos diésel, un 1.4 TDI de 90 caballos y un 1.6 TDI de 116 caballos, con cambios manuales de 5 velocidades o automáticos S-Tronic de 7 relaciones, con consumos mixtos de 4 litros cada 100 kilómetros. En gasolina, empezando por el más pequeño, el que he probado yo, el 1.0 TFSI de 3 cilindros de 95 caballos. A pesar de ser un motor realmente pequeño, gracias al bajo peso del coche se comporta de una manera muy ágil, realmente muy ágil. El consumo mixto que me ha marcado a mí estuvo en torno a 6,2 litros.
Después hay un motor 1.4 de 125 y 150 caballos y el más potente del Audi A1, un 1800 de 192 caballos. También os pongo el motor del S1, un 2.0 TFSI de 231 caballos con tracción 4 permanente, el cual genera una aceleración de 0 a 100 en tan solo 5,8 segundos. Está claro que el Audi A1 no es para todo el mundo. Es un coche un poquito caro, pero claro, cuando una persona busca calidades, insignia, fiabilidad, cuando tiene, por ejemplo, una carrera muy buena en Audi y dice, bueno, pues voy a gastarme dinero en un utilitario, pero quiero que sea un utilitario de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Así que yo creo que el Audi A1 es una muy buena compra para todas estas personas que lo queráis comprar. Es muy manejable, yo lo he llevado por el centro de Madrid y es muy manejable, muy ligero, bastante ágil, a pesar de tener un motor 1.0 con 95 caballos. Me parece que es un coche bastante ágil y la caja de cambios, a pesar de costar 2.000 euros, que es lo que cuesta, le da un punto muy bueno al coche. Pero bueno, esto como siempre es discutible dependiendo de cada persona, ¿no? Pero como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!